Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Señor. Un día nuevo, Señor, en el cual glorificamos tu santo nombre y lo exaltamos. Gloria al Señor por este momento que sacamos de nuestro tiempo para dedicárselo al más grande y poderoso que es nuestro Dios, al que todo lo merece de parte nuestra. Él es nuestro Señor y por eso estamos aquí rindiéndole nuestro tiempo, rindiéndole nuestro... Ya. Sí, disculpen, pero pues vemos que se nos fue el internet, se cayó, son cosas que de pronto estamos acostumbrados ya con la tecnología a que esto suceda. Bueno, hermanos, vamos a alabar a Dios. Voy a llamar aquí a mi hermano, al salmista Juvenal Rivera, para que nos acompañe y nos guíe en la oración, en la alabanza. Buenos días. Buenos días, Juvenal. pastor. Buenos días. Buenos días, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Un saludo en esta mañana a los hermanos allá en Villagorgona, a los hermanos que nos están viendo de otros lugares. Saludes en esta mañana. Vamos a comenzar a alabar al Señor en esta mañana. Saludes también a los hermanos aquí en Cali. Bendiciones. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria, golpe de allá del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Oh sí, cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Alabanza, canto de gloria, trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Oh sí, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Hoy le damos un golpe poderoso a las naciones y de las tinieblas en esta mañana en el nombre de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Oh sí, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Libertad será con canto de júbilo, canto de júbilo. Será con canto de júbilo, canto de júbilo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor. Saludamos a Emma Contreras, y está allí en el culto virtual, incluida allí ya, pues, presta a escuchar la palabra. Hoy es un día en el cual Dios nos va a bendecir a través de su palabra, a través de su ministración que hoy tenemos, hoy trae para nosotros. Gloria a Dios por eso.
Estamos esperando que las demás personas comiencen a integrarse al culto virtual que tenemos hoy desde aquí, desde la ciudad de Cali, para todo el mundo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy especial, como es siempre la palabra de Dios es especial. Vayamos al libro de los Salmos, vayamos al Salmo 51. Salmo 51, dice la Biblia, en el Salmo 51 dice la palabra de Dios: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Llévame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu justicia. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde que el Señor, desde el vientre de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me ha dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame el espíritu nuevo y fiel. Y dice: te anunciaré con cantos que tú eres justo. Dice en el 16: pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Bueno, ese más o menos es parte del Salmo 51. Pero David, este salmo, que es un cántico que David hace a Dios, lo escribió después de que él hizo ese pecado que delante de Dios fue abominable, como fue el abusar de la esposa de Urías. Ustedes saben que David se enamoró de una mujer que no era su esposa, que era esposa de un soldado que estaba un subalterno suyo, que era Urías. Cuando David, saludamos a Albi Grueso, que está aquí también con nosotros, el pastor Albi Grueso de Avivando el Fuego. Cuando David estaba cantando, estaba dando ese salmo, lo escribió, era cuando estaba en el pecado que había cometido con la hija, con la esposa de Urías. Ese pecado que él no había reconocido, pero que tuvo que un profeta, el profeta Natán, recordárselo y restregárselo y decirle. Dios tuvo que utilizar a Natán. Saludamos a Sigifredo Hernández también, que está llegando al culto. Tuvo que decirle: mira, David, y le contó una historia, y por último David tuvo que reconocer que esa historia, la cual él le decía que había un hombre malo que se había abusado de otro hombre más pobre, dijo: ese soy yo. Ese soy yo, dijo David, sí, ese soy yo. Entonces David era rey. David no había reconocido su pecado porque la importancia que tenía y de pronto estaba bajo de oración, había ceguera espiritual en ese momento. No reconoció el pecado, no se arrepintió. Tuvo que el profeta Natán decirle que había cometido un pecado, pero inmediatamente que él reconoció su pecado, pidió perdón. Y aquí en este Salmo 51, él está pidiéndole perdón a Dios. Está quebrantado. El Salmo 51 y el Salmo 32 son escritos por David, aludiendo ese pecado que cometió, pero que él se arrepintió. La Biblia dice en 1 Samuel 13:14:
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuando tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí es cuando Saúl comete un error. O sea, son dos reyes, Saúl y David, pero vamos a ver la diferencia entre estos dos reyes. La diferencia entre estos dos reyes es el corazón. David cometió el error y un profeta le dijo que no había hecho lo bueno. Y entonces inmediatamente se arrepintió. Pero Saúl también cometió un error. Y Saúl tuvo la ventaja que el profeta Samuel le advirtió de que no fuera a hacer ninguna cosa contraria a la que Dios le hacía. Pero Saúl, que tenía un corazón muy distinto al de David, cometió el error. Y ahí es cuando Dios lo desecha como rey y dice, voy a buscarme un hombre que tenga un corazón como el que yo quiero. Entienda eso, hermano. ¿Por qué cree que Dios escoge las personas? Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios escoge las personas de acuerdo a su corazón. Un corazón de acuerdo a su voluntad. Un corazón que se quebrante, un corazón que haga la voluntad de Dios. Todos no tenemos ese corazón. Por eso Saúl, cuando fue colocado como rey, prácticamente lo hicieron a la fuerza, porque Dios todavía no había querido colocar rey. De pronto Dios pensaba colocarle rey a Israel, pero con un tiempo más lejano. Pero el pueblo se apresuró a que tenía que haber rey y colocaron a Saúl, que no estaba en los planes de Dios colocarlo. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vemos el corazón de David. O sea, el pecado, todos pecamos porque todos somos débiles, somos personas limitadas humanamente. Pero lo importante de nosotros es el corazón. Que tengamos un corazón que cuando peque se arrepienta. Que cuando haga algo malo lo reconozca. Así como David lo hizo. Mira lo que dice David en el Salmo 51:3. Dice, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. O sea, él reconoció que había cometido un error, que había sido rebelde. Y que eso que había cometido se recordaba todos los días del agravio que había hecho y del problema que había cometido. Y en el 4 dice, contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Porque por eso tu sentencia es justa y reprochable tu juicio. O sea, no le echa la culpa a Dios, no va contra Dios, sino que le dice, sí, Señor, tú tienes razón. Porque David entró en enfermedad. Dice que sus huesos, en el Salmo 32, vayamos al Salmo 32. Salmo 32:4 dice que él se está refiriendo a lo mismo, al pecado que él había cometido, primero que todo, a adulterar con la mujer de Urías, y segundo, mandar a matar a Urías, porque prácticamente lo mandó a matar cuando lo mandó al frente de batalla en la guerra. Dice en el Salmo 32:4, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como por marchita. Por el calor del verano así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservar mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. O sea, dice que estaba marchito, que estaba como enfermo, que no se sentía bien. Más adelante en el versículo dice que sus huesos estaban deshechos, que sus huesos estaban enfermos. ¿Por qué? Por el pecado que había cometido, pero que no había declarado, pero que no había confesado. Es de humanos equivocarse, pero es de humildes pedir perdón. Las personas que no piden perdón y no reconocen pecados son soberbios, son altivos. Por eso no pueden humillarse delante de Dios y reconocer su debilidad, su pecado que cometen. Amén, hermanos. Entonces, dos corazones distintos. Dos corazones, uno de acuerdo a la voluntad de Dios y otro altivo, soberbio,
que nunca reconoció su pecado que cometió, porque cuando Samuel le preguntó a Samuel le preguntó a Saúl, le dijo, no, lo que pasa es que yo estaba desesperado porque tú no llegabas y por eso yo hice que Saúl hizo holocausto, cosa que él no podía hacer. Él ofreció holocausto a Dios, cosa que él no podía hacer. No se arrepintió, no reconoció su error, no reconoció que había cometido un error grave y que tenía que pedirle perdón a Dios. Ya después cuando Samuel le dijo y Dios lo desechó, fue que comenzó a pedirle perdón a Dios, pero ya el juicio estaba hecho contra él. ¿Por qué quiero hablarle yo hoy de esto? Porque es de todos nosotros equivocarnos y pecar, porque dice que todos somos pecadores, pero es de valientes y humildes reconocerlo. Todos no reconocemos los pecados. Y yo quiero llevar eso porque es que es deber de la iglesia y es deber de los pastores a enseñar sobre el arrepentimiento. ¿Qué me saco yo con una iglesia llena de 4,000, 5,000, 100,000 almas, pero no arrepentidas? Que sencillamente les voy a predicar de cosas superfluas, pero no de arrepentimiento ni de perdón de pecados. ¿Qué me gano yo? ¿Qué saco yo con eso? Yo algún día Dios me va a llamar a mí, me va a decir, bueno, ¿usted por qué predicó esto y lo otro? ¿Por qué no predicó lo que yo le mandé a predicar? Entonces yo quiero que este día vamos a hablar de qué es lo que tiene que predicar la iglesia. Mire el problema tan grave que tuvo Saúl por no arrepentirse, que fue ser quitado del trono. Y el problema que tuvo David, que se enfermó, Dios tuvo misericordia con él. ¿Por qué? Porque él pidió perdón. Y Dios lo restauró y le restauró todas las cosas que él tenía. Aunque el hijo que tuvo con la mujer se murió, fue consecuencia del pecado de él. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, hablando de nosotros en nuestro tiempo, dice en Primera de Timoteo 4:16, dice la palabra, vaya allí a Primera de Timoteo 4:16, dice la palabra del Señor, de esta manera dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado en lo que predicas, persiste en la sana doctrina. Le está diciendo, persiste en lo que yo te he enseñado, porque haciendo esto se salva uno y a través de uno salva las personas que uno está enseñándole. Luego, hermanos, es una cosa muy delicada lo que usted predica en la iglesia. Es algo muy delicado, es algo ya de vida o de muerte. Yo no puedo predicar lo que Dios no me ha mandado a predicar. Doctrina de hombres, porque eso me puede llevar a condenarme a mí. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Y Pablo le ratifica más adelante a Timoteo esta palabra para que él la tenga en cuenta. Por eso es tan importante que usted se congregue en una iglesia de sana doctrina, en donde usted le enseñen lo que hoy vamos a ver aquí, qué es lo que manda Dios a predicar. No nos llenemos de cosas, porque es que muchas veces el evangelio nos lo han distorsionado y al distorsionarlo han vuelto el evangelio algo tan difícil y lleno de cosas tan raras que uno no entiende. Pero el evangelio es sencillo. El evangelio no tiene problema, el evangelio es algo sencillo. Jesucristo no dejó algo únicamente para que lo entendieran 2 o 3 personas. Jesucristo dejó algo para que todo el mundo lo comprenda. Jeremías 31:33 dice que ya nadie tendrá necesidad de que le prediquen el evangelio, de que le enseñen. Dice la Biblia que nadie tendrá necesidad de que le enseñen, porque el Espíritu Santo enseñará. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia lo que hace es guiar a las personas. Porque cuando usted está metido con el Señor, el Espíritu Santo le guía y le enseña y le revela las cosas.
La iglesia lo que hace es direccionarlo hacia Cristo, direccionarlo al arrepentimiento para que conserve la salvación. Si vemos la Biblia, dice pues, Pablo le dice esto a Timoteo, entonces le dice, bueno, usted tiene que enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué fue lo que dijo Cristo que enseñáramos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dejó Cristo que enseñáramos? Dice la Biblia en Mateo 28 y 18, cuando ya Cristo resucitado. Vamos a ver los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios allí habla prácticamente de lo que Cristo dejó para que nosotros enseñáramos aquí en la tierra. Y usted de esto se tiene que pegar. Usted no se ponga a creer en cosas que no existen. Porque usted ve doctrinas donde le están hablando de que hay que hacer pactos, de que hay que, bueno, tantas cosas que hay que son mentiras, hermano. Lo que la iglesia mandó a predicar, lo que Cristo mandó a predicar a la iglesia, está aquí en la Biblia. En Mateo 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué lo mandó? A ser discípulos, ¿a dónde? A toda parte. Cuando habla de nación, habla de toda parte, en todo confín de la tierra. Y habla de hacer discípulos y de bautizarlos. El bautismo es algo que muchas veces la iglesia lo tiene por menos, pero el bautismo es muy importante porque aquí la Biblia dice que Jesucristo dijo que hacer discípulos y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñando que guarden las cosas que os he mandado. O sea, enseñándoles que la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, ¿qué les enseñó Jesucristo a ellos cuando Él les hizo el discipulado a todos los apóstoles? Les enseñó de qué, de no fornicar, de no adulterar, de no desear a la mujer del prójimo, de ser humildes, de ser sencillos, de sujetarse a las autoridades, Todas esas cosas se las dio Jesucristo a ellos para que ellos nos las enseñaran a nosotros. Pero allí no se ve ninguna parte, usted allí no ve nada material. Todo lo que Cristo les enseñó a los apóstoles es espiritual, o sea, es algo para el espíritu y para el alma. En alguna parte de la Biblia dice, Jesucristo mismo les decía, ustedes no se preocupen por lo que han de comer, lo que han de vestir, porque yo mismo se los doy. O sea, eso es una añadidura. O sea, la palabra de Dios no está enfocada en lo material. La palabra de Dios no está enfocada en las cosas materiales. La palabra de Dios está enfocada en lo espiritual. Ese es el evangelio que se debe predicar. Lo espiritual, lo que atañe al alma y lo que atañe al espíritu. Ya las cosas materiales son de segunda, son las añadiduras que vienen. ¿Por qué? Vienen por lo que yo hago. A consecuencia de yo meterme con Dios, vienen las añadiduras, que es la provisión, que es la salud, que es la conversión de mi familia, que son las cosas materiales de esta vida. Dios comienza a darme cosas, pero primero ¿qué? Primero yo tengo que comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y aquí cuando habla de hacer discípulos, habla de trabajar en la obra del Señor. O sea, trabajar en la obra de Dios es una obligación de la iglesia. Porque mucha gente lleva 10, 20, 30 años sentados en una banca y nunca se levantan, ni siquiera para hacer sentar a una persona que llega a la iglesia. Nunca invitan a una persona a la iglesia. Nunca se gana un alma. Usted, allí donde está usted, ¿cuántas almas se ha ganado hasta ahora usted? Comienza usted a mirar a ver, ¿cuántas almas se ha ganado? ¿Cuántas personas lleva usted a la iglesia para que se conviertan? Porque Dios aquí en Mateo habla de hacer discípulos. Hacer discípulos es enseñarle la palabra. ¿A cuántas personas usted visita en su casa para predicarles el evangelio? Para discipularlas. Discipularlas no es solamente evangelizar, sino discipularlas es enseñarles la palabra y guiarlas hacia Cristo. Lo que hace la iglesia. La iglesia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia discipula. Amén, hermanos. Entonces, eso está en Mateo.
Pero en el libro de Marcos dice la Biblia, en Marcos 16, 15, o sea, una de las grandes cosas que dejó Cristo para enseñar es que hay que discipular y que hay que enseñar las cosas que Él les enseñó a ellos. Nosotros tenemos que enseñarla como iglesia. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Allí que les dice, tienen que ir por toda parte a predicar el evangelio. A todo confín, a toda criatura tienen que predicar el evangelio. Dice, y el que creyere y fuera bautizado, vuelve y habla de bautismo. Nosotros muchas veces el bautismo lo echamos por menos, pero no, Señor, el bautismo es muy importante en la iglesia. La persona después de que llegue a la iglesia, lo próximo que hay que hacer es bautizarlo cuando ya es una persona que cree. Muchas veces el bautismo lo hemos menospreciado, pero no, el bautismo es muy importante porque mire, en Mateo y en Marcos habla de que cuando después de que cree, que hay que hacer, bautizarlo. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y verán cosas mortíferas y no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. O sea, eso lo hizo antes de subir al cielo. Entonces habla de predicar el evangelio, pero también habla de que va a haber unas señales sobre las personas que creen. Va a haber una señal que es que o pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo veo que hay mucha gente que nunca se ha atrevido a orar por otra persona. A otra persona que esté enferma. Venga, oro por usted, le da miedo. A muchas personas les da miedo, o les da desconfianza, o les da temor, diciendo, no, yo no soy capaz, yo no estoy preparada para esto, no estoy preparada. Usted, hermano, después de que usted reciba a Cristo, ore por los enfermos. Es una orden que Dios nos dio a nosotros. Amén. Es una orden que Dios nos dio a nosotros, orar por los enfermos. Es una señal, cuando yo oro por los enfermos, se van a sanar. También dice que echarán fuera demonios, o sea, cuando nosotros reprendemos los demonios que se mueven de pronto en una casa, en una iglesia, en nuestra familia, tenemos la potestad de reprender esos demonios para que se vayan. ¿Sí? Eso lo dice ¿qué? En Marcos. En el libro de Lucas, 24:46. Vamos a Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Y que se predicase su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y ¿qué? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vaya analizando. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que predicar el evangelio en todas las naciones. Tenemos que predicar el evangelio en todas las naciones, pero también ¿qué? ¿Para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y en Juan 21, no dice específicamente el mandato, pero en Juan 21 le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice, apacienta mis ovejas. 3 veces. Pero dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos. 3 veces le dice, o sea, otra de las mandatos de Dios, las enseñanzas que Dios tiene para la iglesia es pastorear sus ovejas. Todas esas enseñanzas que no estén incluidas en esto, no vienen de parte de Dios. No son enseñanzas humanas, en donde están distorsionando el evangelio. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Yo qué me gano con una iglesia full, pero yo no les predico de arrepentirse para que sus pecados sean perdonados?
¿En qué lío me estoy metiendo yo? ¿En qué problema me estoy metiendo yo? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? Dice la Biblia que nosotros tendremos que darle cuentas a Dios por todo, por todas las cosas tendremos que darle cuenta de lo que nosotros enseñamos. Que nuestra obra será probada como ¿qué? Como por fuego será probada. Entonces, si yo soy temeroso de Dios, yo tengo que predicar lo que Cristo me mandó a predicar. Yo no puedo ponerme, para que la gente sostenerla en la iglesia, ponerme a predicar sobre cosas que no me han mandado. Entreteniéndolas con historias, cosas. Lo único que hace falta es poner payasos y todo eso allí para que la gente se entretenga. No, hermano. Por eso dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados a ir a una iglesia, pero dentro de la iglesia son pocos los que son escogidos para ir a la iglesia, para ir al cielo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer, usted como discípulo, como líder, como persona que evangeliza, es predicar el evangelio como Dios lo mandó a predicar. Para discipular, decimos que en Mateo habla de hacer discípulos, enseñarles todo lo que Cristo habló. Habla en Mateo. En Marcos dice predicar el evangelio a toda criatura. Dice que le seguirán unas señales. Y en Lucas dice que debemos de predicar de arrepentimiento para perdón de pecados. Y en Juan habla de pastorear y de guiar el rebaño. Todo esto significa acción. Todo esto significa trabajo. No puede haber un ministerio de escritorio. El pastor tiene que oler abeja. El pastor tiene que oler abeja. Tiene que olerle, como decía Jesucristo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Le duele lo que le pase. Le duele si tienen hambre. Le duele si se enfermaron. Le duele si no están trabajando. Le duele. Y se alegra con sus victorias, con sus triunfos. Porque Él es el pastor de esa ovejita que Dios se la ha colocado. ¿Para qué? Para sacarla adelante. Por eso usted, hermano, que está allí delante de su cámara, de su celular o de su iPhone, usted tiene que entender que cuando le vengan a predicar cosas extrañas, como algún día los hijos de Aarón trataron de hacer, y vino un juego extraño sobre el pueblo de Israel, no acepten esas enseñanzas. Estamos en un tiempo donde la iglesia está siendo purificada. Esta palabra que yo le estoy transmitiendo, Dios me la da. Yo trato de predicar otra cosa y Dios me dice, predique sobre esto. Y así como yo estoy predicándole, también saludamos al pastor de la cumbre. Qué bendición, pastor. Qué bendición que estés aquí con nosotros. A Jenny Villa también se ha metido en el... Entonces, si nosotros vamos a distorsionar el evangelio, entonces tenemos que darle cuentas a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia? La iglesia ha venido con enseñanzas del pasado. Entonces, ¿qué pasa? A uno le enseñan una cosa, entonces ese que le enseñan a uno lo enseña a la iglesia. Y eso se le enseña a otra iglesia, y uno le enseña a esa persona y ese le enseña a los que tiene, pero no nos vamos a la palabra. Nosotros tenemos que profundizar la palabra. Y en ese momento hay varios pastores varones en el mundo que se están levantando para que se predique una sana doctrina en la iglesia, porque la doctrina ha sido distorsionada. Y yo he estado escuchando en las redes, no las redes sociales, mirando los pastores de diferentes comunidades de aquí de la tierra,
y se ha levantado un espíritu purificador a la iglesia, en donde se está protestando por las enseñanzas que se estaban dando en este tiempo. Muchos pastores están están reconociendo que se ha guiado de una manera errónea la iglesia hacia doctrinas que no son. En ese momento, la iglesia tiene que ir hacia un rumbo y es dejarse gobernar por Cristo. Porque hay iglesias, sí, cristocéntricas, pero hay iglesias en donde el pastor es el centro de la iglesia. Eso no puede ser así. La iglesia simplemente es una herramienta para conducir la gente a la obediencia de Cristo. La iglesia es como un colegio en donde discipulan a las personas para que Cristo sea su Señor, para enseñarles a que su mirada tiene que estar en Él, en Jesucristo, que es el que les va a proveer, el que les va a dar y el que les va a enseñar la salvación. No es el pastor ni la iglesia, es que ese es el problema. Cuando un pastor o yo de pronto digo, no, es que es a través de mí que ustedes van a ser salvos, es una mentira, hermano. El único que da la salvación se llama Jesucristo. Y eso es lo que se está tratando de predicar ahora. Eso es lo que la renovación que está habiendo en la iglesia, la purificación que en esta pandemia se ha dado, porque muchos pastores han estado en comunión con el Espíritu Santo y se les ha revelado eso que la iglesia traía atrás, eso que la iglesia venía en sus espaldas con una doctrina falsa y errónea, en donde esto que estamos comentando no se hacía. Se comentaban de historias, se comentaban de fábulas, de cosas que en realidad no guían hacia el arrepentimiento para el perdón de pecados. La salvación se obtiene por fe y por arrepentimiento. Si no hay fe y si no hay arrepentimiento, no hay salvación, hermanos. Si no hay fe y tampoco hay arrepentimiento, no hay salvación. Pero si usted ve en la Biblia, en Lucas 24:46 dice: o mejor vayamos a Mateo 3:2. Dice la Biblia: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso lo dijo quién? Juan el Bautista. En Mateo 3:2 fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos estaba allí dentro de ellos, pero ¿qué tenían que hacer para poderlo aceptar? Arrepentirse. Si el reino de los cielos viene hacia mí, yo no me arrepiento, el reino de los cielos no llega a mi vida. Tengo que arrepentirme para que el reino de los cielos more en mí. Y Jesucristo también, uno de los primeros mensajes de Jesucristo fue, eso está en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo lo dijo también. El apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el arrepentimiento para salvación. Ese arrepentimiento lo exige Dios. Le digo, exige Dios para poder ser salvo. O sea, la salvación es un regalo, pero usted tiene que cumplir una meta, que es arrepentirse. Por eso nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque nosotros nos arrepentimos. Todos los que estamos aquí nos hemos arrepentido de nuestro pasado, y por eso el reino de los cielos está con nosotros. ¿Sí? Amén. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Dice arrepentimiento, primero arrepentimiento, después la conversión y después ¿qué? El perdón de pecados. Primero yo me arrepiento, después me convierto y después ¿qué pasa? Dios me perdona mis pecados. Eso no es que Dios primero me perdona y después yo me arrepiento, no, yo primero me arrepiento, después me convierto a Dios, sigo los pasos de Dios y ahí sí Dios ¿qué? Me perdona los pecados. Dice la Biblia en Mateo 9:13, hay un problema con el hombre y por eso es que muchos no se convierten al Señor, dice Mateo 9:13. Y pues aprender de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Si yo me creo que no tengo pecado, si yo me creo que yo soy una persona justa, si yo creo que yo no le hago mal a nadie, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? Pues ¿qué más me va a perdonar si yo creo que no tengo nada? Si usted no confiesa su pecado, ¿cómo le va a perdonar Dios? No puede perdonarlo. Entonces, ¿él a qué vino? Él vino a las personas que declaran que necesitan el perdón para ser salvos. De mucha gente, por eso la mayoría de la gente intelectual, la gente del mundo, no se convierte porque piensan que ellos son personas que no le hacen mal a nadie. Yo tengo por ahí un familiar que dice, no, nosotros tenemos problemas, nosotros nos robamos, nosotros no matamos, nosotros no tomamos, nosotros no nos emborrachamos, nosotros no le robamos nada a nadie. Nosotros somos buenas personas. Entonces nosotros no necesitamos de Dios. Que necesitan de Dios son los asesinos, las prostitutas. Pero nosotros en sí no necesitamos de Dios. Porque nosotros somos personas buenas. Somos personas, buena gente somos. Somos buena gente. Entonces por eso esas personas no llegan a los pies de Cristo. Lo mismo los intelectuales. Los intelectuales dicen que no, ellos no necesitan a Dios porque ellos son personas que no le hacen mal a nadie. Que antes le hacen bien. Entonces esta palabra tiene que ver con eso. Él no vino por la gente que dice que no es pecadora. Él vino por el que reconoce que es pecador. Y allí está el problema del corazón, lo que yo les hablaba a ustedes. El corazón de David y el corazón de Saúl. Son corazones muy distintos. Un corazón que reconoce el pecado y otro corazón que no lo reconoce. Por eso todos no somos salvos. ¿Por qué? Porque hay corazones que no son capaces de reconocer sus errores. Son corazones duros y altivos que no son capaces de humillar para reconocer el error que han cometido. Entonces, estos corazones son muy difíciles que consigan la salvación. ¿Por qué? Porque no son capaces de arrepentirse. Esto es para los que están llegando a los pies de Cristo. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando ya estamos en la iglesia, todos nosotros pecamos. Seguimos pecando porque somos personas que todavía estamos en este estuche de carne que nos hace errar a toda hora y a todo momento. Las debilidades están en nuestro ser a toda hora. Entonces, claro, cometemos errores. La Biblia dice en Lucas 13:1. Dice, en ese tiempo estaban allí algunos que le cantaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y el 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso está diciendo Jesucristo en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. O sea, Jesucristo está hablando de que para tener la salvación tiene que haber ¿qué? Un arrepentimiento, porque si no,
moriremos. O sea, no vamos a ser salvos. Habla aquí de algo que sucedió que no está en la Biblia, que es algunos galileos que fueron, Pilato los asesinó juntamente con los sacrificios que fueron a ofrecer. Y una torre que se cayó en Siloé, que es una población que había allá, sobre 18 personas. La Biblia no habla de esto. Pero entonces que, como era gente religiosa, ellos decían, ¿no?, lo que le pasó a Job. A eso les pasó eso por los pecados que habían cometido. A eso les cayó esa torre porque quién sabe qué habían hecho. En ese tiempo no se oye eso, ¿no es cierto? ¿Quién sabe qué habían hecho? ¿Quién sabe qué le ha pasado? Muchas veces alguien lo asesina por allí. No, ¿quién sabe qué era el pasado de ese señor? Uno no puede decir eso, hermano. A Job también le decían, vea, usted está pasando eso porque es que usted ha sido malo. Hay un pecado que usted tiene escondido y usted debe confesar ese pecado. Le decían al pobre Job, hermano. Y Job con ese problema que tenía, con esa enfermedad, hermano, que tenía que rascarse. Y el otro diciendo, no, es que usted ha pecado, es que usted hizo lo otro. Y rascándose por acá con un tiesto. Y Jesucristo los desechaba, como se dice vulgarmente, y les dice, no, Señor, eso no es por el pecado que ellos cometieron. Ellos murieron porque era el tiempo de morirse. Pero así como ellos murieron, no van a creer que usted que piensa que es por la maldad, si usted no se arrepienten, también van a morir. Y eso te dice el Señor hoy. Gloria a Dios que nosotros tenemos la salvación, porque Dios nos la entregó, nos la regaló. Pero en medio de la salvación que nosotros tenemos, dice la Biblia que nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque Dios es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Eso le está diciendo ya a la iglesia. Dice que nos arrepintamos porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si yo no me arrepiento, Dios no me puede perdonar. Por eso la Biblia dice en el Padre Nuestro que nosotros debemos de perdonar, que nosotros debemos de arrepentirnos de las cosas pasadas que hemos hecho. En la Biblia, en 2 Corintios, perdón, vayamos primero a Lucas 24, 46. Dice, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si nosotros no nos arrepentimos y no perdonamos, no pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros no vamos a poder ser salvos, hermano. Hay un problema grave cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. ¿Por qué cree que la gente no pide perdón? ¿Usted por qué cree que la gente no se arrepiente? ¿Sabe a dónde está eso? Aquí en la mente y en el corazón. Un corazón altivo ni se humilla delante de Dios. Un corazón altivo sencillamente se justifica y no pide perdón. Todos nosotros pecamos a diario. En la casa de pronto ofendemos a la esposa, ofendemos a los hijos, o la esposa ofende al esposo, o en el trabajo, o en la misma iglesia, entre pastores, nos ofendemos, murmuramos muchas veces sin darnos cuenta. Pero ¿qué pasa? Nos pasa lo de David, como estamos un poco atareados de lo que tenemos que hacer a diario, no nos ponemos en la presencia de Dios y pasamos por alto ese error que hemos cometido. Y no le pedimos perdón a Dios. Y no nos arrepentimos. Cuando usted trata mal a una persona, cuando usted piensa mal de una persona, cuando usted juzga a una persona, cuando usted piensa mal de su pastor, cuando usted lo ofende con palabras, cuando usted lo hiere con sus hechos, usted está pecando contra una persona. Cuando usted ofende a su madre, cuando usted le contesta mal, cuando usted no hace caso, cuando usted miente.
Cuando usted no hace la voluntad de Dios, sino que se hace su propia voluntad, cuando Dios le dice que tiene que perdonar y no perdona, usted tiene que arrepentirse, hermano. Porque es una orden de Dios. Arrepiéntanse para que haya salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y la vida nuestra como cristianos es una vida que en el diario vivir tenemos que estar en paz con Dios. Por eso en la iglesia tiene que predicarse esto, lo que Cristo predicó, de que no debemos de fornicar, de que no debemos de adulterar, de que no debemos de juzgar a los demás, de que tenemos que perdonar, de que no debemos de mentir, de que no podemos pelear, de que no debemos murmurar. Son cosas básicas que en la iglesia se tienen que enseñar. Porque la gente va a la iglesia y se sienta y comienzan a hablarle. Sí, hermano, si usted es una persona prosperada y bendecida, porque Dios tiene una gran bendición para su vida. Dios para usted tiene grandes cosas. Dios a usted lo va a prosperar y lo va a levantar y va a hacer de usted una nación grande. Usted es una persona en la cual tiene Dios puesta su mirada y su futuro va a ser promisorio. Y comienzan a hablarle hacia usted. Y eso pues, ¿y a cambio de qué? Y entonces ¿qué? Y eso es gratis y todo. Sí, eso es gratis, sí, todo eso. Pero usted tiene que pagar un precio. El precio es obedecer a Dios. Usted no puede ir únicamente pensando en que usted va a prosperar. Hay personas que dicen, no, eso a través de la fe, la palabra. Dice, yo reprendo el espíritu de pobreza, de miseria y de escasez. Usted puede reprender los 50,000 espíritus que haya. Pero si usted no obedece a Dios, la pobreza y la miseria van a estar allí, porque muchas veces Dios utiliza estas cosas para que usted se dé cuenta que está fallándole a Dios, si usted no se da cuenta. Muchas veces usted se enferma, que le duele una cosa, le duele lo otro. Muchas veces Dios utiliza una enfermedad para que usted se dé cuenta que usted tiene que cambiar su manera de ser, que está caminando mal. Muchas veces su trabajo le está yendo mal o lo sacaron de su trabajo. ¿Y por qué? Porque usted está andando mal. Muchas veces es porque Dios le está mostrando a usted que tiene que cambiar su manera de ser. ¿Y qué es cómo cambia uno? Pidiéndole perdón, arrepintiéndose de las cosas que está haciendo. Muchas veces vamos por caminos que parecen buenos, pero que no son buenos, que son caminos que llevan a la destrucción y a la perdición. Por eso la iglesia tiene que hablar de esto en los cultos. Por eso en los cultos de la iglesia tenemos que apercibir la iglesia de no seguir por caminos equivocados, hermanos. Gloria a Dios de que en este tiempo se está levantando una camada de siervos de Dios que están predicando la palabra que es, la palabra que mandó a predicar Cristo, que leímos ahora aquí, que es en Mateo, hacer discípulos, enseñándole todo lo que Cristo habló, predicar el evangelio a toda criatura, arrepentimiento para perdón de pecados y pastorear las ovejas. Eso es lo que la iglesia, Dios le mandó a hacer, no otras cosas. Lo demás son añadiduras. ¿Que vamos a ser prosperados? Claro que sí, porque a medida que yo avance, a medida que yo me meta con Dios, Dios a mí me va a levantar. Pero primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Amén, hermano. Gloria a nuestro Señor. Vamos a levantarnos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que tuvimos delante de Él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Cierre sus ojitos allá, dígale, Señor, gracias te damos, Señor. Dale gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Y el Señor, de adelante, voy a comenzar a hacer un examen diario, Señor, de lo que yo hago, de lo que veo, de lo que pienso, para entregarme a ti totalmente y no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, mi Señor. Por eso hoy te entrego mi vida, Señor, para que tú obres en él. Gracias te doy, Señor. Bendice la iglesia, bendice las personas que están allí, Señor. Guárdalas y protégelas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios los continúe bendiciendo. Gloria a nuestro Señor.